La Oficina de Medios de Comunicación Social de la Diócesis de Ponce les presenta Misericordiosos como el Padre. Este es el tiempo oportuno para cambiar de vida, para dejarse tocar el corazón. Dios no se cansa de tender la mano, está dispuesto a escuchar. Jesucristo es el rostro de la misericordia del Padre. Yo cantaré tu misericordia. Yo cantaré tu misericordia. Diga la casa de Israel, su misericordia es eterna. Diga la casa de Aarón, su misericordia es eterna. Hola hermanos y hermanas, bienvenidos todos a su programa Misericordiosos como el Padre. Yo soy Fray Luis Capuchino. Bienvenidos todos y conmigo está el Padre Jesús. ¿Cómo está, Padre? Bien, gracias, Fray Luis. Estamos compartiendo con ustedes este programa dentro del año de la misericordia, Misericordiosos como el Padre. Yo creo que el Santo Padre, cuando toma este eslogan para colocarlo dentro del año de la misericordia, no pudo haber escogido otro mejor, tomando aquella frase del Señor: sean misericordiosos como vuestro Padre es misericordioso. Y fíjate, ahora vamos a hacer una reflexión bonita de un salmo que nos habla de esa misericordia, y es el Salmo 136. Quizás muchos lo hemos orado, lo hemos rezado, lo hemos cantado incluso, pero tiene en esencia la personalidad del Padre Dios, del Padre que hace misericordia. Va a decir: alaben al Señor porque es bueno, porque es eterna su misericordia. Es ese binomio del Señor bueno y que muestra siempre su misericordia. Y en este salmo vamos a encontrar esa estructura, como en un primer momento se invita a la alabanza al pueblo. Después se va recordando todas las maravillas que el Señor ha realizado por ese pueblo y se va alabando al Señor. Pero el motivo de la alabanza es esa misericordia que Dios ha tenido para con su pueblo desde el mismo momento de la creación y a lo largo de toda la historia de la salvación. Y que es una misericordia que se ve, es concreta, no es un sentimiento, sino una misericordia, por decirlo así, hacer misericordia, que se ve en toda la historia del pueblo de Israel y todavía existe en nuestro pueblo, es parte integral. Dios refleja su amor a través de su misericordia. Y este salmo tiene como ese matiz tan especial, ¿verdad que sí? Refleja toda la misericordia de Dios, y para el pueblo de Israel era como ese himno importante en la fiesta de los tabernáculos. El mismo Señor, cuando Mateo nos dice en 26:30 que después de cantar el salmo, sale para el huerto de los olivos, es decir, lo toma como esa oración previa a lo que va a ser su pasión, a lo que va a ser su agonía en el huerto de los olivos y posteriormente su pasión y muerte. Y curiosamente es un himno alegre. Sí. Es un himno de la alegría, por lo tanto la misericordia de Dios es alegre. Aún así Jesús, utilizándolo, como usted decía, Padre, dentro del contexto del sufrimiento y la entrega, podemos decir que debajo del sufrimiento que conlleva, que hace nuestro Señor, hay una alegría bien particular porque es misericordioso. Y es que detrás de cualquier sufrimiento no todo puede ser la tristeza. No. Hay personas que llevan ese sufrimiento con alegría porque lo aceptan como algo de Dios, y cuando ese sufrimiento es aceptado, ya la tristeza pues no se manifiesta, ya las cosas pasan a ser alegres, se lleva el sufrimiento hasta con alegría porque se está en la presencia de Dios, y por sobre todas las cosas porque la fe en esa misericordia es lo que hace que el sufrimiento se manifieste en alegría. Claro, no estamos hablando de masoquismo, no. El masoquismo es estéril. La alegría que trae la misericordia, aun en medio del sufrimiento, da frutos, y frutos de salvación que lo vemos en cómo nuestro Señor nos los expresa, por decirlo así, desde la cruz. Es misericordioso, incluso hasta en la cruz es misericordioso. Y este salmo entonces nos está dando las claves de esa personalidad de Dios, que es alegre, que es misericordioso, que ha acompañado a todo el pueblo desde la creación
al salir de Egipto, que no lo abandona en Egipto, que lo acompaña por el desierto y que a lo largo de toda la historia del pueblo de Israel, aun cuando caiga en pecado, aun cuando se aparte de los caminos de Dios, siempre se va a encontrar con esa misericordia que se manifiesta en el gran amor que Dios tiene para con su pueblo escogido. Sí, porque Dios es bueno y es misericordioso. Está en su manera de ser, en su personalidad. El Salmo nos narra toda la historia, como usted dijo, toda la historia de la salvación. Y cuando lo contemplamos en la palabra, nos identificamos con esa historia, con ese sentido de que a pesar de que nos hemos caído, Dios nos levanta porque es bueno, porque es eterna su misericordia. Sí, y vemos que en el Antiguo Testamento ese binomio paciente y misericordioso siempre están unidos. Cierto. Ese Dios que tiene paciencia con aquel pueblo va a manifestar su misericordia, y como lo acabas de decir, porque esa misericordia es eterna, porque siempre va a acompañar al pueblo y nos seguirá acompañando a nosotros cuando nos acogemos con fe a ella. Lo establece, y fíjate que el Salmo nos lo propone, y eso se ve en ecos en otros aspectos dentro de la misma palabra. Hasta en el cántico de nuestra Madre, en el Magnificat, habla de esa misericordia para con los pobres, para con los que necesitan. En el Benedictus de Zacarías también, en la misma acción de las bienaventuranzas, nos lo va a presentar Jesús también cuando dice, bienaventurados los misericordiosos porque recibirán misericordia. Y yo creo, Padre, que esto nos hace ser más hijos de Dios, porque esto tiene que ser concreto en nosotros. Sí, porque estamos llamados precisamente, y repito, Mateo 6, cuando el Señor nos invita a ser misericordiosos, sean misericordiosos como vuestro Padre es misericordioso. Es una invitación constante, es una invitación perenne, es una invitación que debe estar en la vida de cada cristiano y que debemos llevar a los demás. La semana pasada hablábamos de aquellos sacerdotes de la misericordia que el Santo Padre envió al mundo entero a perdonar pecados reservados a la Santa Sede, pero en el fondo está todo esto, este binomio paciencia y misericordia que se lleva desde el Antiguo Testamento, que se hace verdadera realidad en Cristo Jesús en el Nuevo Testamento, pues es como la identidad, o debe ser la identidad de nuestra propia vida de cristianos. Debemos ser misericordiosos, no solamente de palabras, sino de práctica, de compartir esa misericordia con nuestros hermanos. Esa que Dios tiene para con nosotros, llevarla al hermano. Y que no es solamente en tiempos de Cuaresma. Por supuesto que no podemos decir que sea la misericordia limitada a un tiempo, porque lo que a nosotros nos da identidad, nos da sentido de pertenencia como hijos de Dios, es parecernos a nuestro Padre en ese aspecto de la misericordia. Y la misericordia le devuelve al ser humano su dignidad, le devuelve su libertad como persona. Que eso ocurre en el pueblo de Israel. Es correcto, el pueblo, a pesar, como decíamos, que cae, pues encuentra en la misericordia de Dios ese camino para continuar adelante. En Cuaresma, en el cuarto domingo, cuando leíamos, por ejemplo, aquel evangelio del hijo pródigo, tan conocido, pues es esa misericordia de ese padre bueno que recibe a su hijo sin que el hijo le dé aquel discurso que había preparado con tiempo. Melodramático para mí. Claro que sí. Y en el quinto domingo, aquellos hombres que acusan a aquella mujer adúltera porque la sorprendieron infraganti, se la presentan a Jesús para ponerla a prueba, y Jesús, que escribe sobre la tierra, pero su sentencia es una sentencia de misericordia. ¿Dónde están los que te acusan? Nadie te ha condenado. Pues yo tampoco te condeno. Y es necesario que entendamos que esas frases de Jesús vienen a nosotros, tampoco nos condena, porque es eterna su misericordia. Y necesitamos confiar en esa misericordia eterna. Y necesitamos entender de que la misericordia es para todas las personas, no es para uno y otro. Cuando vamos ante el Señor reconociendo que somos débiles, vulnerables, cuando vamos ante el Señor reconociendo de que hemos metido la pata, ¿verdad que sí? Cuando hemos reconocido que necesitamos de su misericordia, entonces es que comenzamos a tener la vida, que es el me levantaré del hijo pródigo
pródigo que usted ahorita comentó, me levantaré e iré caminando a la casa de mi Padre, porque el Señor es misericordioso y su misericordia es eterna. Y lo que nos pone como condición es lo que, volvamos a tomar el episodio del hijo pródigo, Claro. Es reconocer nuestra propia debilidad, es darnos cuenta que necesitamos de esa misericordia de Dios, y es tener la fe puesta en Él, que es misericordia. Cuando yo reconozco mis debilidades, cuando yo reconozco mis defectos, cuando yo me bajo de esas montañas de orgullo, de soberbia o cualquier cosa en las que pueda estar, y sé que necesito de alguien, pues es en el momento en cuando comienzo a gozar de esa misericordia. Y es también cuando me la puedo practicar con el hermano. Claro. Cuando yo me hago parte del sufrimiento de ese hermano que me necesita, es cuando comienzo a poner en práctica toda esa misericordia que Dios derrama en nosotros y que quiere que nosotros la llevemos a los hermanos. Tú sabes que me acuerdo del Salmo, y ya que estamos en el hijo pródigo así, el cuadro de Rembrandt, el abrazo, la llegada del hijo pródigo, y se ve este gesto del padre que abraza. Sí. El hijo está todo estrafalario, pero que abraza y acoge. Sí. Con una dulzura paternal y maternal, podríamos decir. ¿Por qué? Porque le ama. Y si el Señor nos ama, tiene misericordia. Si el Señor nos ama, nos abraza aún en medio de nuestro escollo personal, del dolor, del sufrimiento y de lo que sea. Nos da fuerza y nos da aliento para seguir adelante. Y eso es como Él nos abraza, como también nosotros tenemos que practicarla con nuestros hermanos, vivir con nuestros hermanos, acercarnos más a nuestros hermanos. Yo creo que en el fondo lo que el Papa Francisco desde que inició su pontificado nos está invitando es a eso, a ser auténticos, a ser misericordiosos, a vivir la misericordia del Padre poniéndola en práctica con los más necesitados de misericordia. Amén, ¿verdad? Bueno, sea misericordioso como el Padre es misericordioso. Les dejamos entonces con Naida y el Padre Orlando. No se retiren, regresamos en breve. Desde el corazón de la Trinidad brota y corre sin parar el gran río de la misericordia. Esta fuente nunca podrá agotarse. Con amor puro y familiar, con amor, me entregaré a la caridad.